¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos de fútbol. Antes de comenzar con los pronósticos, mencionarte que en el video anterior dimos 10 jugadas y de las jugadas acertamos 7. Es decir, tuvimos un 70% de efectividad. Nos fue bien, espero te haya ayudado. Y si eres nuevo al canal y te están gustando los videos, no te olvides dejar un like, suscribirte al canal y activar la campana. Si ya estás suscrito, solo déjame un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario, porque así el algoritmo de Google nos permitirá llegar a más personas. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresas el código promocional 2627. Bien, apostadores, vamos a comenzar con los pronósticos del 17 de septiembre. Empecemos con la Copa de la Liga Profesional Argentina, el encuentro de River Plate versus Arsenal de Sarandí. Veamos si bajas o lesionados. River Plate tiene 4 lesionados y Arsenal de Sarandí 2 lesionados. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a River Plate de los últimos 5 encuentros, River Plate tiene 3 derrotas, 2 victorias. Es decir que River Plate no viene jugando bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio, pero vemos que como mínimo marca un gol. Y Arsenal de Sarandí de los últimos 5 encuentros tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate. Así que Arsenal de Sarandí juega irregular. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para Arsenal de Sarandí, un empate, una victoria para River Plate, segundo empate y segunda victoria para River Plate. Es decir que River Plate es el favorito. Veamos cómo le va a River Plate jugando como local. Y River Plate jugando como local tiene 4 victorias, una derrota, es decir que juega bien como local. Y Arsenal de Sarandí como visitante tiene 3 derrotas, 2 empates, es decir que Arsenal de Sarandí juega pésimo como visitante. Nos vamos en su grupo, por posición están, y en su grupo River Plate está en la posición 11 con 3 puntos y Arsenal de Sarandí en la posición 12 también con 3 puntos. Las casas de apuestas le dan un 78% a que gana River Plate y un 6% a que gana Arsenal de Sarandí. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que gana River Plate y como mínimo se marcarán 2 goles, una apuesta doble, local y 2 más. Nos vamos al siguiente torneo y nos vamos a la Copa do Brasil o la Copa de Brasil, la final, el encuentro de Flamengo versus Sao Paulo. Este es el primer partido, el partido de ida. Veamos si hay lesionados. No hay lesionados, nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a Flamengo de los últimos 5 encuentros, Flamengo tiene 3 victorias, un empate, una derrota, es decir que Flamengo viene jugando bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y Sao Paulo de los últimos 5 encuentros, Sao Paulo tiene 3 derrotas, una victoria, un empate, es decir que Sao Paulo no juega bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos: un empate, una victoria para Flamengo, segunda victoria para Flamengo, tercera victoria para Flamengo y cuarta victoria para Flamengo, es decir que Flamengo es el favorito. Veamos cómo le va a Flamengo jugando como local. Y Flamengo jugando como local tiene 2 victorias, 2 empates, una derrota, es decir que como local juega bien Flamengo. Y Sao Paulo como visitante tiene 4 derrotas, un empate, es decir que Sao Paulo juega pésimo como visitante. Las casas de apuestas le dan un 54% a que gana Flamengo y un 17% a que gana Sao Paulo. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles, es decir, como mínimo se marcarán 2 goles, más 1.5 goles. Nos vamos al siguiente torneo y nos vamos a la Liga de España, el encuentro entre Sevilla versus Las Palmas. Veamos si hay lesionados. Sevilla tiene 3 lesionados y Las Palmas 2 lesionados. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a Sevilla de los últimos 5 encuentros, Sevilla tiene 4 derrotas, un empate, así que Sevilla no juega bien. 4 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio, pero vemos que como mínimo marca un gol. Y Las Palmas de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 2 empates, es decir que Las Palmas tampoco juega bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para Sevilla, segunda victoria para Sevilla
tercera victoria para Sevilla, cuarta victoria y quinta victoria para Sevilla, es decir que Sevilla es el favorito. Veamos cómo le va a Sevilla jugando como local, y Sevilla jugando como local tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que Sevilla juega bien como local y como mínimo marca un gol. Y Las Palmas como visitante tiene 4 derrotas, 1 victoria, es decir que Las Palmas no juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones, y la tabla de posiciones, Las Palmas está en la posición 18 con 2 puntos y Sevilla está último en zona de descenso en la posición 20 con 0 puntos. Las casas de apuestas le dan un 51% a que gana Sevilla y un 23% a que gana Las Palmas. El pronóstico para este encuentro es: gana Sevilla, gana el local. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro del Real Madrid versus la Real Sociedad. Veamos si hay lesionados. Real Madrid tiene 4 lesionados y la Real Sociedad solo un lesionado. Tomar en cuenta el número de lesionados. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a Real Madrid de los últimos 5 encuentros, Real Madrid tiene 4 victorias, 1 derrota. Es decir que Real Madrid viene jugando bien. 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio y como mínimo marca un gol. Y Real Sociedad de los últimos 5 encuentros tiene 3 empates, 2 victorias. Es decir que la Real Sociedad viene jugando bien. Aún no conoce la derrota. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para la Real Sociedad, un empate, una victoria para el Real Madrid, segunda victoria para el Real Madrid y segundo empate, es decir que Real Madrid es el favorito. Veamos cómo le da Real Madrid jugando como local. Y Real Madrid jugando como local tiene 3 victorias, una derrota, un empate, es decir que Real Madrid juega bien como local. Y Real Sociedad como visitante tiene 2 derrotas, 2 empates, 1 victoria, es decir que Real Sociedad no juega bien como visitante. Nos vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones Real Madrid está en la posición 2 con 12 puntos y Real Sociedad en la posición 10 con 6 puntos. Las casas de apuestas le dan un 58% a que gana Real Madrid y un 16% a que gana Real Sociedad. El pronóstico para este encuentro es: gana Real Madrid, gana el local. Nos vamos a la siguiente liga. Nos vamos a la Liga 1 o la Liga 1 de Francia. El encuentro entre Olympique de Marsella versus el Toulouse. Veamos si hay lesionados. Olympique de Marsella tiene 4 lesionados y Toulouse tiene 3 lesionados. Vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, Olympique de Marsella de los últimos 5 encuentros, Olympique de Marsella tiene 3 victorias, 2 empates, es decir que Marsella viene jugando bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio y como mínimo marca un gol. Y Toulouse de los últimos 5 encuentros tiene 2 victorias, 2 empates, 1 derrota, es decir que Toulouse viene jugando bien. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para el Olympique de Marsella, segunda victoria para Marsella, tercera victoria para Marsella, cuarta victoria y quinta victoria para Olympique de Marsella, es decir que Marsella es el favorito. Veamos cómo le va a Marsella como local, y Marsella como local tiene 4 victorias, 1 derrota, es decir que juega bien como local y como mínimo marca un gol. Y Toulouse como visitante tiene 3 derrotas, 2 victorias, es decir que Toulouse no juega bien como visitante. Nos vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones Marsella está en la posición 4 con 8 puntos y Toulouse en la posición 13 con 5 puntos. Las casas de apuestas le dan un 60% a que gana Marsella y un 17% a que gana Toulouse. El pronóstico para ese encuentro es una apuesta doble, es decir que le gana Marsella y como mínimo se marcarán 2 goles, una apuesta doble local y 2 más. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la Premier League.
La liga más atractiva del mundo, el encuentro entre el Everton versus el Arsenal. Veamos si hay lesionados. Everton tiene 2 lesionados y el Arsenal tiene 3 lesionados. Vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a Everton, de los últimos 5 encuentros, Everton tiene 3 derrotas, 1 victoria, 1 empate. Es decir que Everton no juega bien, 3 derrotas de 5 partidos, no es un buen promedio. Y Arsenal, de los últimos 5 encuentros, Arsenal tiene 4 victorias, 1 empate. Es decir que Arsenal viene jugando bien, 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio y como mínimo marca un gol. Enfrentamientos entre ellos, 1 victoria para Arsenal, 1 victoria para Everton, segunda victoria para Arsenal, tercera victoria para Arsenal y segunda victoria para Everton. Es decir que Arsenal es el favorito. Veamos cómo le va a Everton jugando como local, y Everton jugando como local tiene 3 derrotas, 2 victorias. Es decir que Everton no juega bien como local. Y Arsenal como visitante tiene 3 victorias, 1 empate, 1 derrota. Es decir que Arsenal juega bien como visitante. Nos vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones Arsenal está en la posición 5 con 10 puntos y Everton está en la posición 18 con 1 punto. Las casas de apuestas le dan un 20% a que gana Everton y un 55% a que gana Arsenal. El pronóstico para este encuentro es multigoles. Habrán de 2 a 5 goles. Multigoles de 2 a 5 goles. Nos vamos a la siguiente liga. Y nos vamos a la liga de Islandia. El encuentro entre el Breiðablik versus el Hafnarfjordur. Disculpe la pronunciación. Veamos si hay lesionados. No hay lesionados. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a Breiðablik, de los últimos 5 encuentros, Breiðablik tiene 3 victorias, 2 derrotas. Es decir que Breiðablik juega bien, 3 victorias, 5 partidos es un buen promedio. Y Hafnarfjordur, de los últimos 5 encuentros, tiene 3 victorias, 1 empate, 1 derrota. Es decir que Hafnarfjordur también juega bien, 3 victorias, 5 partidos es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, 1 victoria para Hafnarfjordur, 1 empate, 1 victoria para Breiðablik, segunda victoria para Breiðablik y segunda victoria para Hafnarfjordur. Es decir que no hay un favorito, están igualados. Veamos cómo le va a Breiðablik jugando como local, y Breiðablik jugando como local tiene 3 victorias, 2 derrotas. Es decir que Breiðablik juega bien como local, y Hafnarfjordur como visitante tiene 2 victorias, 2 derrotas, 1 empate. Es decir que Hafnarfjordur juega irregular como visitante. Nos vamos a la tabla de posiciones, y en la tabla de posiciones Breiðablik está en la posición 3 con 38 puntos y Hafnarfjordur en la posición 5 con 34 puntos. Las casas de apuestas le dan un 50% a que gana Breiðablik y un 25% a que gana Hafnarfjordur. El pronóstico para este encuentro es más 2.5 goles, es decir, como mínimo se marcarán 3 goles, más 2.5 goles. Vamos a la siguiente liga y nos vamos al calcio, la Serie A de Italia. El encuentro entre la Roma versus el Empoli. Veamos si hay lesionados. La Roma tiene 2 lesionados y Empoli 1 lesionado. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas a Roma, de los últimos 5 encuentros, Roma tiene 3 derrotas, 1 victoria, 1 empate. Así que la Roma no viene jugando bien. 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio, pero vemos que como mínimo marca un gol. Y Empoli, de los últimos 5 encuentros, tiene 5 derrotas de 5, es decir que Empoli juega pésimo, aún no conoce la victoria. Enfrentamientos entre ellos, 1 victoria para la Roma, segunda victoria para la Roma, tercera victoria para la Roma, cuarta victoria para la Roma y quinta victoria para la Roma. Es decir que Roma es el favorito. Veamos cómo le va a Roma jugando como local, y Roma jugando como local tiene 3 victorias, 1 empate, 1 derrota. Es decir que la Roma juega bien como local, y Empoli como visitante tiene 3 derrotas, 2 empates. Es decir que Empoli no juega bien como visitante.
Vamos a la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones, la Roma está en la posición 18 en zona de descenso con 1 punto. Y Empoli en la posición 20 con 0 puntos. Las casas de apuestas le dan un 64% a que gana la Roma y un 9% a que gana Empoli. El pronóstico para ese encuentro es: gana la Roma, gana el local. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la Liga de Portugal. El encuentro del Sporting versus el Moreirense. Veamos si hay lesionados. Bueno, el Sporting tiene un lesionado y Moreirense ningún lesionado. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, el Sporting de los últimos 5 encuentros, el Sporting tiene un empate, 3 victorias, una derrota. Es decir que el Sporting viene jugando bien. 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Moreirense de los últimos 5 encuentros, Moreirense tiene 2 derrotas, 2 empates, una victoria. Es decir que Moreirense no viene jugando bien. Enfrentamientos entre ellos. Enfrentamientos entre ellos. Una victoria para Sporting, segunda victoria para Sporting, un empate, tercera victoria para Sporting y segundo empate. Es decir que Sporting es el favorito. Veamos cómo le va a Sporting jugando como local. Y Sporting jugando como local tiene 4 victorias, un empate. Es decir que Sporting juega bien como local y como mínimo marca un gol. Y Moreirense como visitante tiene 2 victorias, 2 empates, una derrota. Así que Moreirense juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones, Sporting está en la posición 4 con 10 puntos. Y Moreirense en la posición 12 con 4 puntos. Las casas de apuestas le dan un 66% a que gana Sporting y un 11% a que gana Moreirense. El pronóstico para este encuentro es una apuesta doble, es decir que gana Sporting y se marcarán de 2 a 5 goles. Una apuesta doble local y de 2 a 5 goles. Nos vamos a la siguiente liga y nos vamos a la Liga de Suecia, la Liga de Allsvenskan. El encuentro entre el Hammarby versus el Malmo. Veamos si hay lesionados. Hammarby tiene 4 lesionados y Malmo también tiene 4 lesionados. Tomar en cuenta el número de lesionados. Nos vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, Hammarby de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate. Así que Hammarby viene jugando bien. 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Y Malmo de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, 2 victorias, una derrota. Así que Malmo también viene jugando bien. Enfrentamientos entre ellos. Un empate, una victoria para el Malmo. Segunda victoria para el Malmo. Segundo empate. Y una victoria para Hammarby. Así que Malmo es el favorito. Veamos cómo le va a Hammarby jugando como local. Y Hammarby jugando como local tiene 5 victorias de 5. Es decir que juega muy bien como local. Y como mínimo marca un gol. Y Malmo como visitante tiene 2 derrotas, 2 victorias, un empate. Así que Malmo juega irregular como visitante. Nos vamos a la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones, Malmo está en la posición 2 con 46 puntos. Y Hammarby en la posición 5 con 35 puntos. Las casas de apuestas le dan un 35% a que gana Hammarby y un 35% a que gana Malmo. El pronóstico para este encuentro es BetBuilder o Creapuestas. BetBuilder o Creapuestas, que es más 1.5 goles, es decir, como mínimo se marcarán 2 goles y más 8.5 corners, es decir que como mínimo habrán 9 corners. Recuerden, BetBuilder o Creapuestas, más 1.5 goles y más 8.5 corners. Bien, apostadores, y una recomendación que siempre les damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por tickets o 3 partidos por tickets. Y si eres nuevo al canal y te están gustando los videos, no olvides dejarme un like, suscribirte al canal y activar la campana. Si ya estás suscrito, solo déjame un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario
Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace, ingresas el código promocional 2627. Y no te olvides compartir este video en tus redes sociales para que la comunidad siga creciendo. Y acá te muestro mis otras redes sociales para que también te suscribas. Bien apostadores, nos vemos hasta el siguiente video.